Hace algunos años se estrenó en las pantallas de todo el mundo el éxito de taquilla de Hollywood, Credo de Asesino, basado en la mega popular serie de videojuegos Assassin's Creed. La película resultó más o menos, y en taquilla fracasó estrepitosamente. Pero no nos interesan los méritos artísticos de esta película, sino sus protagonistas principales, los miembros de la enigmática Hermandad de los Asesinos, una organización secreta de espías y asesinos a sangre fría. En la película, sus principales antagonistas son la Inquisición española y los miembros de otra organización legendaria, la Orden de los Templarios. Da la impresión de que el ciudadano occidental ya se hartó de los misteriosos ninjas, los monjes Shaolin y otras exotiqueces orientales, así que ahora quiere un nuevo juguete. Los empresarios de la cultura popular lo notaron de inmediato y voilà, apareció uno nuevo en escena, un nuevo personaje. Asesino. La verdad es que el problema es que su imagen, formada gracias a las películas y los videojuegos, no tiene nada que ver con la historia real. En este episodio hablaremos sobre la verdadera historia de la Orden de los Asesinos y su fundador, Hassan ibn Sabah, conocido también como el Viejo de la Montaña. Descubrirán cómo vivían, entrenaban y luchaban los asesinos reales, con quienes estaban enemistados y a quienes consideraban sus hijos. Pero lo más importante, vamos a desmentir los mitos comunes que se han formado alrededor de los asesinos durante los últimos 10 siglos. Me llamo Semyon y declaro inaugurada la sección Cómo vivían. ¡Empezamos! ¿De dónde surgieron los asesinos? Quiero empezar mi relato con una pequeña inmersión en el pasado, porque sin esto será difícil entender este tema. Después de la muerte del profeta Mahoma, ocurrió una gran división en el mundo islámico que separó a los musulmanes en dos corrientes, los sunitas. Estos acontecimientos no son demasiado importantes para los asesinos de hoy. Se puede decir que una de las principales razones fue la simple lucha por el poder. ¿De dónde surgieron los asesinos? ¿De dónde vienen los asesinos? Aliados de los asesinos. Solo se puede decir que una de las principales razones fue la simple lucha por el poder. Sin embargo, ahí no terminó la cosa. Los aliados de los asesinos, de donde surgió un poderoso movimiento ismailí del chiismo, que hoy en día sigue siendo una rama numerosa y muy apasionada del Islam. Y en el siglo X, los ismailíes crearon el califato fatimí, que controlaba vastos territorios en Medio Oriente y África. En un momento, incluso las ciudades sagradas para los musulmanes, la Meca y Medina, formaron parte de él. En el siglo XI, los ismailíes también sufrieron una división. De ellos surgió la corriente de los nizaríes, que será la que juegue el papel principal en nuestro relato. Es en este momento cuando aparece en la escena histórica Hassan ibn Sabah, el Viejo de la Montaña, líder espiritual de los nizaríes y de hecho el creador de la secta de los asesinos. Todo comenzó cuando Hassan ibn Sabah, junto con un grupo de sus seguidores, tomó la fortaleza de Alamut en el oeste de Persia, convirtiéndola en su cuartel general. Esto se hizo sin asedios agotadores ni asaltos sangrientos. Simplemente convirtió a la guarnición a la fe nizarí. También, sin disparar un solo tiro, tomaron varias fortalezas más en Irak, Siria y Líbano, creando, de hecho, su propio estado en Medio Oriente. Y el anciano de la montaña demostró ser no solo un estratega competente, sino también un líder carismático al que la gente seguía con gusto. Y además, Sabah, al parecer, realmente creía en todo lo que predicaba. Los historiadores modernos creen que en los territorios bajo su control, Sabah construyó una especie de socialismo totalitario con un enfoque islámico. Él impuso un orden muy estricto. Se prohibieron todas las manifestaciones de lujo, el alcohol, los banquetes y el trato libre con el sexo opuesto. La más mínima infracción se castigaba con el exilio o incluso con la muerte. Dicen que Sabah ordenó ejecutar a su propio hijo solo porque probó vino. Al mismo tiempo, el Viejo de la Montaña estaba bastante bien educado. En Alamut reunió una excelente biblioteca. Lo visitaban científicos, médicos y filósofos famosos. La propia fortaleza estaba protegida por un excelente sistema de fortificaciones. Según los especialistas modernos, estaba varios siglos adelantada a su tiempo. Sin embargo, las mejores murallas de la fortaleza son inútiles sin una guarnición. Y precisamente con esto, Sabah tenía serios problemas. El anciano de la montaña simplemente no tenía gente para formar un ejército normal.
Por eso él tomó otro camino. Y aquí es donde pasamos a la parte más interesante de la narración. A la creación de la Orden de los Asesinos, Hassan ibn Sabah no libraba batallas campales contra sus enemigos. En lugar de eso, enviaba a sus enemigos asesinos suicidas, quienes después de cumplir sus misiones, iban sonrientes a la tortura y luego al cadalso. Esta táctica resultó ser bastante efectiva. Los gobernantes vecinos procuraban no meterse con el anciano de la montaña para no recibir una daga envenenada por la espalda. Sobre todo porque no había mucho que sacarles a los asesinos. Vivían de manera ascética. Por cierto, el nombre de la secta apareció por primera vez en 1122 en los escritos de un califa persa. Pero hablaré de eso con más detalle un poco más adelante. En ese mismo siglo XI aparecieron los cruzados en el Medio Oriente, quienes crearon aquí varios reinos. Por esa misma época, los europeos conocieron a Hassan ibn Sabah y a sus asesinos. Las relaciones entre ellos eran complicadas, a veces estaban abiertamente en guerra y otras veces formaban alianzas temporales contra enemigos comunes. El fundador de la Orden de los Asesinos, Hassan ibn Sabah, murió en 1124 a la edad de 73 años. El estado que él creó sobrevivió a su anciano fundador por 134 años. En 1250 los mongoles invadieron Persia y en 1256 Alamut cayó. Asesinos, verdades y mitos. Pocas preguntas están rodeadas de tantas leyendas y puras invenciones como la historia de la Orden de los Asesinos. Algunas de ellas surgieron hace siglos, pero la mayoría aparecieron en las últimas décadas. Intentaré destruir los mitos más comunes y contar quiénes eran realmente los seguidores del anciano de la montaña. Sobre los jardines del paraíso o qué fumaban los asesinos. Empecemos, si les parece, con el nombre asesino, ya que casi sin cambios entró en muchos idiomas europeos, donde significa asesino a sueldo, sicario. Hasta hace poco tiempo se creía que la palabra asesino provenía del árabe hashashin, que se traduce como consumidor de hachís. Esta versión era apoyada por los estudiosos del siglo XIX, quienes fueron los primeros en estudiar el fenómeno del anciano de la montaña y su orden. ¿Para qué necesitaban el hachís los asesinos a sueldo?, se preguntarán ustedes. Según el mito más conocido sobre los asesinos, jugaba un papel clave en el reclutamiento de nuevos miembros de la orden. Supuestamente, al candidato le daban la droga y ya inconsciente lo llevaban a un jardín paradisíaco que había sido cuidadosamente construido en Alamut. Ahí, al futuro asesino lo recibían hermosas doncellas huríes y un banquete abundante. Y después de despertar, le explicaban que había estado en el paraíso y que sin duda regresaría a él después de la muerte. Claro, si cumplía exactamente con lo que se le pedía: cumplir las órdenes de Hassan ibn Sabah. Las imágenes del paraíso eran tan tentadoras que los asesinos no solo perdían el miedo a la muerte, sino que, al contrario, la anhelaban para poder regresar cuanto antes a los palacios celestiales. El primero en contar esta historia fue Marco Polo, quien realmente viajó por el Medio Oriente y probablemente durante sus viajes se encontró con los asesinos. Sin embargo, el famoso italiano era todo un cuentista. En sus relatos también aparecían personas con cabezas de perro, así que hay que tomar sus historias con mucha reserva. En realidad, en Alamut simplemente no había espacio para jardines paradisíacos, simplemente no se podría haber metido un jardín entero del paraíso ahí. Y además, los arqueólogos que estudiaron a fondo las ruinas de la sede de los asesinos no encontraron ningún rastro de construcciones similares. En realidad, la leyenda sobre el hachís y los jardines del paraíso probablemente era necesaria para explicar la lealtad casi perruna de los asesinos hacia su líder. Sin embargo, me parece que aquí todo es mucho más sencillo. La respuesta está en la propia filosofía del Islam, especialmente en su rama chiita. Para los musulmanes y para un musulmán chiita, el imán es su protector en el juicio final, el enviado del Altísimo en la tierra, cuya palabra es sagrada. Según otra versión, los asesinos necesitaban las drogas para no temer a la muerte, aumentar su agresividad y soportar mejor el dolor ante el peligro. Parece lógico, pero el hachís actúa de otra manera. El consumo de esta droga relaja a la persona, empeora su coordinación y atención, y el uso regular de hachís destruye el sistema nervioso y convierte a la persona en un desastre.
Lo más probable es que aquí surgió una confusión desde el principio. Muchos científicos modernos creen que el nombre asesino proviene de la palabra árabe hashiya, que significa vagabundo, plebe o infiel. Lo más probable es que así es como los chiitas llamaban herejes a los nizaríes, seguidores de Hassan ibn Sabah. Y una interpretación incorrecta del nombre llevó al nacimiento de un mito, que fue adornado con relatos extravagantes por los viajeros europeos medievales. Los propios asesinos nunca se llamaron así, se llamaban a sí mismos fedayines, aquellos que se sacrifican por la fe. ¿Cómo se entrenaban los asesinos? El segundo mito está relacionado con la selección y el entrenamiento de los asesinos. Dice que unirse a los asesinos no era nada fácil. Solo aceptaban a jóvenes de entre 12 y 20 años y aún así no a todos. El candidato tenía que demostrar perseverancia, viviendo durante semanas y meses cerca de las puertas del castillo. Supuestamente, así el viejo de la montaña eliminaba a los inseguros y cobardes. Y solo aquellos que superaban las pruebas eran aceptados como aprendices. El propio proceso de aprendizaje también era bastante estricto. A los futuros asesinos se les sometía a una dura novatada, exponiéndolos a todo tipo de humillaciones y burlas. En resumen, todo como en las películas de Hollywood. Sin embargo, el aprendiz siempre podía dejar a la MUT y regresar a su vida anterior. En cuanto al entrenamiento de los futuros guerreros, todo era sencillo. De los jóvenes hacían guerreros perfectos. Se les enseñaba combate cuerpo a cuerpo, el manejo de cualquier tipo de arma, los familiarizaban con venenos y los instruían en el arte de actuar y de hacerse pasar por otros. El curso de preparación de un asesino tomaba años, pero al final se convertía en una verdadera máquina de matar. Sin embargo, en realidad, simplemente no sabemos cómo se llevaba a cabo la selección y el entrenamiento de los asesinos, y si es que realmente existía. No existen documentos históricos, ni testimonios de contemporáneos, ni pruebas arqueológicas al respecto, y todo lo dicho anteriormente. Eso es fruto de la imaginación de guionistas y escritores. En realidad, los asesinos difícilmente eran combatientes entrenados y hábiles. Esta afirmación es producto del sentido común. Su alta eficacia estaba relacionada principalmente con una táctica suicida. Asestar un golpe sin preocuparse por la propia vida. Lo más probable es que fueran soldados desechables. ¿Y para qué gastar tiempo y recursos en entrenar a un combatiente así? Es mucho más fácil encontrar uno nuevo. Ballestas y cuchillas retráctiles de los asesinos. En los videojuegos, los asesinos siempre están armados con la última tecnología. Tienen de todo. Cuchillas telescópicas, ballestas en miniatura, pistolas, mosquetes e incluso ametralladoras Gatling. Todo eso, por supuesto, es una tontería. En los siglos XI y XII, cuando los asesinos realmente existían, había pocas armas buenas y eran muy caras. Sin mencionar todas esas novedades tecnológicas que solo estaban disponibles para la alta nobleza. ¿Y para qué gastar en armas para un guerrero desechable? Si la primera misión probablemente será también la última para él. En realidad, todo era mucho más aburrido. Los asesinos casi siempre atacaban a sus víctimas con cuchillos comunes. Además de ahorrar en equipo, había otra razón para esto. Una persona armada con una espada u otra arma seria difícilmente podría acercarse tranquilamente a algún conde o califa. Sin duda despertaría sospechas. Sospecha por parte de la guardia, que en esos tiempos turbulentos tenía cualquier persona seria. Pero un cuchillo común lo llevaba en el cinturón literalmente cualquiera, incluso los más pobres y harapientos. Así, por ejemplo, murió el marqués Conrado de Monferrato, una de las víctimas más famosas de los asesinos. Dos asesinos en Rabania, que parecían monjes, se le acercaron a plena luz del día y lo apuñalaron con dagas. Los guardaespaldas del margrave mataron a uno de los asesinos y capturaron al otro, pero eso ya no importaba. Así de simple y sin complicaciones, sin persecuciones por los tejados ni saltos acrobáticos. El terror de Europa y Asia. Otro mito sobre los asesinos dice que literalmente tenían a todos atemorizados. Desde España hasta China, los gobernantes temblaban al oír mencionar al viejo de la montaña y a sus escurridizos guerreros. En realidad, no temblaban, porque simplemente no sabían de su existencia. Los asesinos operaban exclusivamente en su propia región.
Europa y mucho menos China o India simplemente no les interesaban. Ahora, unas palabras sobre la efectividad de los asesinos. Lo diré de inmediato, ¿no es impresionante? Durante la existencia de la orden, sus fedayines mataron a 3 califas, 6 visires, varias decenas de representantes de la nobleza local y figuras religiosas que, de una u otra manera, se interpusieron en el camino del dueño de Alamut. A manos de un asesino cayeron el margrave Konrad Monferratsky y el rey de Jerusalén, así como el famoso científico persa Abu al-Mahasin, quien criticaba duramente a los nizaríes. Pero el legendario Saladino, contra quien los asesinos emprendieron una verdadera cacería, sobrevivió. Eso sí, después de 3 intentos de asesinato, dejó en paz a Alamut. En total, los asesinos eliminaron a 93 personas, perdiendo a 118 fedayines en el proceso. No suena mucho a asesinos perfectos, ¿verdad? Asesinos y templarios. Cualquier gamer te dirá que el principal enemigo de los asesinos son los templarios. Sin embargo, en realidad, los fedayines, los ancianos de la montaña, no lucharon contra los cruzados. En cierto momento incluso fueron aliados, luchando juntos contra enemigos comunes, como el propio Saladino. O los gobernantes europeos contrataban a los asesinos para eliminar a sus oponentes políticos. Ya mencioné el asesinato del margrave Conrado de Monferrato. Pues bien, el asesino capturado confesó bajo tortura que el autor intelectual no era otro que el famoso Ricardo Corazón de León. Así es este thriller político medieval. Aunque, para ser justos, bajo tortura uno puede decir cualquier cosa. En lugar de epílogo, subtítulos. ¿De dónde surgió la leyenda de los asesinos? Sin duda, comenzó con los cruzados que regresaron a Europa desde Tierra Santa. Se pueden encontrar menciones sobre los temibles asesinos musulmanes en las obras de muchos eruditos medievales. Por ejemplo, Burkhard de Estrasburgo, Jacques de Vitry, Arnold de Lübeck. Por cierto, este último es el primero en contarles a los lectores sobre el consumo masivo de hachís por parte de los asesinos. Cabe agregar que, a menudo, los europeos obtenían información sobre los asesinos de parte de sus enemigos, los musulmanes sunitas. Así que hablar de cierta objetividad aquí está de más. Y luego, los europeos se retiraron de Medio Oriente durante siglos y los contactos con el mundo musulmán prácticamente se interrumpieron. Pero la leyenda permaneció y el tiempo actuó sobre ella como sobre un buen vino. Cada año su bouquet se volvía más rico y más refinado. En Europa, en general, les encantaban las historias sobre el maravilloso Oriente, donde cualquier cosa podía suceder. A esto le echó más leña al fuego el famoso viajero y fabulador Marco Polo. Por su influencia, en Alamut aparecieron jardines paradisíacos con huríes y el propio castillo se convirtió en una especie de guarida de drogadictos. Sin embargo, incluso él, comparado con los actuales representantes de la cultura popular, es como un niño, ingenuo y sincero. Porque lo que hoy se cuenta sobre los asesinos no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Adiós a todos.